Se les conoce como migrantes y se encuentran prácticamente en cualquier parte del mundo. Aunque en muchos lugares no sean bienvenidos, algunos tienen la meta de llegar a una ciudad que les ofrezca mejores oportunidades de vida. Otros simplemente desean encontrar un lugar en el cual sentirse a salvo de la inestabilidad de la región de donde proceden. De cualquier forma, es una realidad a la cual no podemos hacernos de la vista ciega y que para quienes la vivimos de cerca nos invita a una respuesta. Se trata de un fenómeno que, si bien siempre ha existido, en las últimas décadas ha tomado un giro dramático. Mucha gente deja su país para moverse a otro en una magnitud nunca antes vista. El año 2020, el número de migrantes internacionales llegaba a 270 millones en todo el mundo. Estos desplazamientos han dado lugar a reuniones mundiales para unir a los países para atender la situación de una manera humanitaria y ordenada. Y en el lugar en el que usted vive, ¿qué piensan de los migrantes? ¿Pueden verlos en las calles y en los parques o solo a través de las noticias? ¿Tiene conocidos que han dejado ese lugar para intentar llegar a otro país y por qué razón lo hacen? En el caso de los que hay a su alrededor, ¿se les considera una amenaza, se les ve con indiferencia o les invita a una actitud compasiva? Yo estoy un poco inconforme en cómo los han tratado a todas las personas, pero de igual manera ellos no tienen la culpa de cómo se encuentra en este momento su país y por eso es que emigran a otros países. Por lo tanto, la forma en cómo se han ido manejando políticamente esto, pues no estoy de acuerdo en cómo los han tratado. Ese es mi punto de vista. Pues bueno, en realidad a mí me da mucha tristeza ese tipo de personas porque sé que sufren de muchas carencias en su país. Entonces, bueno, quieren una nueva oportunidad aquí en nuestro hermoso país, ya que lo ven que tiene muchísima riqueza de alimentos y otras, no sé, materias primas y todo eso. Pero igual y no me parece mucho que estén aquí, ya que muchos igual se dedican a delinquir y otras cuestiones que no vienen a hacer algo muy bueno, pues. Pero, pues bueno, igual si el gobierno los quiere apoyar, pues adelante. Escuchamos mucho de lo que se dice en los medios, a favor y en contra. Pero en este programa queremos interactuar con la perspectiva de los propios migrantes y también de personas que los defienden y luchan a su favor. Más que cuestionar sus motivos y sus razones, queremos escucharlos y preguntarnos si podemos aprender algo acerca del trato hacia ellos. Los migrantes, el otro lado de la historia, es el tema de hoy en La Vida Ahora. Y nos da mucha alegría que nos acompañe en este programa que llega a muchos hogares de distintas partes del mundo. Sea usted muy bienvenido. Los migrantes, el otro lado de la historia. ¿Cuál es la historia de quienes están en tránsito, detenidos o en el lugar que han escogido como destino? ¿Por qué es bueno escucharlos y quizá de esta forma librarnos por lo menos de algunos de los prejuicios que se forman hacia gente que viene de otros lugares? ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con algún migrante y conocer un poco más de su origen y de sus expectativas? Entendemos que se trata de un tema complejo y delicado que a menudo se mezcla con posturas políticas inflexibles. Pero aquí no queremos enfocarnos en los debates que las organizaciones y países llevan a cabo, sino en la experiencia de aquellos que por razones involuntarias tienen que dejar su lugar de origen.
estamos pensando en aquellos que se ven forzados a emprender una odisea que suponemos de otra forma no intentarían. En el caso del Ministerio Reforma, que se encarga de producir este programa, tiene ahora su base en un estado de México en la frontera con Guatemala y es uno de los lugares por donde cada día pasan cientos de migrantes. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los albergues en la ciudad donde nos encontramos y escuchar algunas de estas historias de viva voz de gente que se encuentra ahora sin recursos, esperando a veces que se defina su situación jurídica. La primera persona que entrevistamos es una mujer de Honduras, con familia, y que resume el motivo por el que muchas personas dejan su país. Y el motivo por el cual salimos de nuestro país fue por amenaza de las pandillas. Pues es muy difícil venir de allá acá por el peligro, porque a veces uno se queda sin dinero en la calle, no tiene ni para comprar comida, ni para transporte, entonces a uno le toca caminar. Se sufre bastante para llegar hasta acá. A veces uno se sacrifica y no sabe si como pueda llegar bien, no pueda llegar, o muchas cosas por las circunstancias de los secuestros, asaltos. Entonces por eso uno se arriesga demasiado sin saber si lo va a poder lograr. Lo que nos ha tenido hasta este momento aquí es tener la confianza en Dios, de que Él es el único que nos puede ayudar y hasta el momento Él nos ha guardado y nos ha sostenido. No es solo en Honduras. La violencia, el secuestro, el cobro de derechos, el control territorial son algunas de las experiencias que empujan a familias enteras a abandonar su país. Desgraciadamente para algunos centroamericanos, su recorrido a través de México está controlado por grupos delictivos que han rebasado o se han coludido con el gobierno mismo. Pero no siempre la inseguridad viene de los grupos que operan al margen de la ley. También escuchamos de personas que tienen que escapar de su país porque el peligro viene de quienes están llamados a protegerlos. Esa es por lo menos la historia de otro de los acogidos en el albergue que visitamos y que evidencia sentimientos bastante fuertes en contra del gobierno de su país. Tengo 34 años, soy nicaragüense. Yo salí de mi país el 5 de diciembre del 2019 para Costa Rica debido a la represión del gobierno Ortega Murillo. Bueno, ha sido dura la experiencia, ¿verdad? Pues porque uno necesita tener una estabilidad económica, física, emocional, pero para el inmigrante es muy duro tener todo este tipo de estabilidad. Debido a que existe mucha xenofobia en algunos lugares y debido a la xenofobia pues somos discriminados, reprimidos, inclusive nos niegan el acceso a la salud, a muchas cosas. Dios no me ha abandonado. Lo bueno que he tenido que me he pegado más a Dios, a su palabra, y creo y considero que me ha acercado más a Dios. Ese es lo único bueno que he tenido. De ahí solo mala experiencia. Dios no me ha abandonado. Ese es el testimonio de una persona que continúa su peregrinaje hacia algún lugar donde puede escapar de la opresión y represión de que ha sido objeto. Es una fe que se mantiene firme a pesar de que algunos de sus familiares también han sufrido la hostilidad de parte del gobierno mismo. Tengo un hermano en Nicaragua que fue baleado y pues mi mamá, mis hermanos. Tengo un hermano que estaba estudiando medicina y debido a que él también levantó su bandera, la bandera que nos cobija como nicaragüense, la bandera azul y blanco, el régimen Ortega Murillo pues lo mandó a sacar de la universidad y le quitaron el derecho a seguir estudiando su carrera que era veterinaria. Y pues también ahí otro pariente que tenía en ese entonces, tenía 22 años, estaba estudiando ya su quinto año de economía
y Ortega, la represión de Ortega Murillo de paramilitares y policía lo balearon y pues le truncaron sus sueños. En México cada día escuchamos de caravanas con familias enteras intentando llegar a la frontera norte para cumplir con el sueño americano. Lo que nos llama la atención de una mujer que entrevistamos es que ella estaba contenta con quedarse de este lado de la frontera. Conocemos mucha gente que lo hace porque no le queda otra opción, pero en su caso, en México encontró el lugar ideal hasta que entró en problemas con las autoridades de este país. Salí de mi país por amenaza de pandilla, de muerte, y por eso estoy acá. Resulta de que yo estoy llevando un proceso migratorio y por el cual yo no me he podido mover de aquí. Bueno, yo vivo en Tijuana y vine por visitar a una amiga que supuestamente ella me llamó, la iban a operar y todo, pero lo que yo quiero exponer es que estuve 39 días en una prisión. Me siento terrible. ¿Me entiendes? No sé, a veces he sentido como que mi vida se fue por estar 39 días en prisión. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que yo compré los papeles porque yo venía huyendo de ese pandillero. Y entonces alguien en migración me vendió papeles fraudulentos. Yo ya iba para Tijuana. Me agarraron en un vuelo acá en el aeropuerto de Villahermosa. Cuando me agarraron, inmediatamente me pidieron que apagara mi teléfono, que no tenía derecho a nada, y me llevaron, me detuvieron por 39 días. Fue lo más espantoso. Yo nunca había estado en prisión, señor. Me deprimí tanto que yo sentí que todo se había acabado. Y luego salí el 8 de diciembre y me dijeron, bueno, me quitaron el documento que yo andaba, pero sí ando mi pasaporte, que me lo emitieron aquí en la Ciudad de México, pero yo no sabía en realidad qué estaba pasando, porque cuando yo caí allá en el aeropuerto, no me dijeron no puedes viajar, no me dijeron nada, simplemente agarraron mi tarjeta, me la decomisaron, pues yo no sabía qué estaba pasando. Y luego, cuando pregunté por mi tarjeta, me dijo una de migración que esa tarjeta era fraudulenta, que como la había obtenido, y yo le conté. Yo no sabía, la verdad yo no sabía, porque la persona que me llegó muy amable, me lo ofreció, me dijo que media hora él se iba a tardar para emitírmela. Me tomó la foto en una oficina chiquita de migración y quizás en menos de 40 minutos ya estaba mi tarjeta ahí y me cobró $400. Yo soy salvadoreña. ¿De El Salvador? Sí, sí, soy salvadoreña, pero ya voy a tener 7 años porque yo crucé acá en el 2015. ¿Con las miras, lógicamente, ir a dónde? ¿Estados Unidos? No. Al principio sí. Ajá. Pero me gustó tanto Tijuana que dije yo, no, pues allí vivo, allí tengo una casita que le han dado unos familiares a mi esposo. Esperamos que la experiencia de esta mujer salvadoreña tenga un final feliz. Aunque la ciudad de Tijuana no es precisamente un paraíso, ella ha encontrado este lugar más fácil de adaptarse que cruzando al otro lado de la frontera. ¿Cuáles son las dificultades que estas personas enfrentan al encontrarse en tránsito hacia otro país o incluso al llegar a su lugar de destino? Aunque se han emitido leyes y recomendaciones para proteger a estas personas, ¿cuál es la realidad que muchas veces estas personas tienen que enfrentar? No se vaya. Seguimos aquí en La Vida Ahora después de una breve pausa.
Los migrantes, el otro lado de la historia. ¿Cuáles son las dificultades que los migrantes enfrentan al ir de país en país para llegar a su lugar de destino? Algunas de ellas pueden notarse a simple vista en lugares como México, donde encontramos gente que se dedica en los cruceros al boteo, a pedir dinero de los conductores que encuentran. O los encontramos en los parques o en las calles durmiendo a la intemperie. Pero hay otras dificultades aún mayores que hacen la travesía migrante y su arribo a su lugar de destino una verdadera odisea. Por un lado, muchos de ellos se exponen al peligro de grupos criminales que se dedican tanto al tráfico como al secuestro de migrantes. Por otro lado, si se alcanza la meta, todavía tienen que enfrentarse a la posibilidad de ser atrapados, deportados o de asimilarse adecuadamente a una cultura y lengua distintas. Se supone que de acuerdo a los lineamientos internacionales emitidos desde hace ya varios años, situaciones como estas no deberían ocurrir. Los organismos internacionales han emitido acuerdos para garantizar el libre tránsito de los migrantes, buscando salvaguardar la vida y los derechos de estas personas. ¿Conoce usted cuáles son estos derechos? Para hablar de derechos humanos, creo que podríamos abocarnos principalmente que los derechos humanos tienen la característica que son universales. Es decir, son para todas las personas, independientemente de su origen, nacionalidad, creencia, preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los derechos humanos de las personas migrantes puede ser, como cualquier otra persona, el derecho a la vida, a la dignidad. Podemos hablar también un poco de integridad física y personal y otros derechos sociales como la cuestión del derecho humano al trabajo, también el derecho a la salud, asistencia consular en su caso. Y si hablamos en específico en materia migratoria y todo, derivado de estas violaciones mismas de derechos, podemos también hablar un poco de plazo razonable en cuanto a cuestiones judiciales, al debido proceso que se lleva a cabo con pautas dentro del marco de la ley y asimismo como todo el apoyo necesario dependiendo de su situación de vulnerabilidad, ¿no? No debemos pasar por alto que aunque existe el derecho a emigrar, esto no significa que se tenga el derecho a entrar a cualquier país. Y es difícil que una nación pueda enarbolar una política de puertas abiertas como puede verse en el caso de los Estados Unidos. Mucha gente esperaba que con el cambio de gobierno, las facilidades para ingresar a este país se incrementaran, pero esto no parece haber ocurrido. Eso ha hecho que muchas personas se queden de este lado de la frontera, donde se exponen a condiciones de vida infrahumanas que van en contra de la dignidad del ser humano. Tan solo al abrir una página en el internet encuentro esta noticia. Haitianos, guatemaltecos y africanos sufren esclavitud moderna en México, son reclutados por el crimen organizado. ¿Qué tan precisa sea la información? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que en este país muchos de ellos han encontrado la tumba. Su sueño de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos se vio interrumpido y acabó en un desenlace fatal. Pero volviendo a las experiencias amargas que viven los migrantes en su travesía, se trata de una lista bastante larga. Como bien nos explica una persona que ha trabajado activamente en esta área, se trata de acciones que pueden catalogarse como delitos. Que hay una serie de delitos que sufren las personas migrantes. Hablamos de delito porque está catalogado dentro del marco jurídico mexicano. Dentro de ellos está el robo. Son víctimas de robo, pertenencias, documentos, dinero, etcétera. Ropa, incluso llegan unas personas a hacerlo. Extorsión por parte de autoridades estatales, municipales, hablemos de ejército también, fuerzas armadas, o la misma población local. Obviamente también hay una gran cantidad de personas víctimas de violencia sexual, hablamos de abuso, violación sexual, personas, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, también hay bastantes casos al respecto, y obviamente discriminación, xenofobia, racismo
y que es dentro de otros que no se respetan los derechos humanos de las personas, ¿no? Pero, ¿por qué una persona estaría dispuesta a correr este tipo de riesgos? ¿Por qué muchos de ellos exponen incluso a su familia a tomar este rumbo incierto? ¿Se trata simplemente de ambición, avaricia o el deseo del sueño americano? Muchas veces se les ha criticado por emprender en su camino pues esta búsqueda de oportunidades o para poner a salvo su vida o la de sus familias a costa de estos riesgos. Pero lo que muchas veces no se ve es que emprender ese viaje es la única alternativa que tienen, principalmente cuando hablamos de personas con necesidad de protección internacional, en la que jugarse esa única oportunidad para llegar a un destino en el que hay, aunque sea un mínimo de posibilidades para preservar su vida y la de sus familias, pues en esos casos migrar ya no se trata de una decisión, sino de una única alternativa. No, una persona no expone su integridad física y la de su familia por simple gusto. Es una decisión que toman porque las condiciones de vida del lugar donde proceden son difíciles de soportar. Para muchos de los migrantes, no se trata de una aventura, sino de un acto de supervivencia. ¿Qué aprendemos los cristianos de estos relatos que nos permiten conocer el otro lado de la historia de la gente migrante? Los migrantes, el otro lado de la historia. ¿Qué aprendemos los cristianos de estos relatos que nos permiten conocer el otro lado de la historia de la gente migrante? Si usted es creyente, espero que no le sorprenda que de acuerdo al relato bíblico, el pueblo de Dios se compone de un pueblo de migrantes. Y es interesante porque esto es algo que Dios no quería que ellos olvidaran. En Deuteronomio 26, 5 y 6 dice la Escritura: Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Estas son las palabras que el israelita tenía que pronunciar en el templo al traer sus ofrendas al Señor como parte de una confesión de su fe. No solo esto, personas como Ruth, David, José y María y el propio Señor Jesucristo tuvieron que estar en un país extraño en algún momento de su vida. Por supuesto que hay diferencias, a veces significativas, entre las migraciones bíblicas y la manera en que este fenómeno se vive en la época moderna. Pero eso no debe llevarnos a ignorar que la Biblia usa esa experiencia para hablar del buen trato que debía darse a los extranjeros. Si leemos en el Nuevo Testamento, la manera en que la iglesia creció fue a través de la persecución, que hizo que muchos creyentes tuvieran que abandonar sus lugares de origen. ¿Qué hicieron estos creyentes al experimentar esta migración involuntaria? De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sí, el desplazamiento de personas ofrece una excelente oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. En la frontera entre México y los Estados Unidos, de este y del otro lado del muro, hay ministerios que intentan auxiliar a los migrantes de distintas formas. Escuchemos al pastor Ramón García, que nos habla desde su experiencia cómo la Biblia le ha servido de guía para su trabajo pastoral. Se lucha con ese racismo, se lucha con ese elitismo dentro y fuera de nuestra comunidad cristiana. Sin embargo, creemos que son más los favorables que los contrarios. Pensamos o pienso que
nuestro Señor Jesús en función de su vida, de su ministerio. Y al hacer una lectura somera o amplia o dedicada del texto bíblico, encontramos no solamente que Jesús es parte de un proceso migratorio, desde su nacimiento y persecución hasta su constante predicación dentro de los límites de Palestina, incluso por algún momento fuera de ella. Pienso que nuestro Señor Jesucristo estaría muy a favor porque de alguna manera es una recomendación para hacer el trabajo del buen samaritano. Y en la historia sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y eso no fue impedimento para que un samaritano le brindara la ayuda a alguien que se supone que dentro del estándar social no debería de tener comunicación. Sin embargo, eso nos ayuda a nosotros a entender que el tema migratorio, el tema humano, el lado humano, no solamente el fenómeno social, sino el lado humano, el lado del sufrimiento, el lado del dolor, del distanciamiento, de la soledad, de la nostalgia, todos esos elementos que tienen que ver con la dinámica de vida y que tienen que ver con experiencia existencial, requieren de nuestro apoyo espiritual, pastoral, evangelizador, de tal manera que el Evangelio de Cristo, el mensaje de Jesús, le otorga una esperanza a todas esas personas que están buscando un bienestar económico, si ustedes gustan. Sin embargo, detrás de todo ello se está buscando una estabilidad familiar, emocional, de pareja, que implica cambios, que implica nuevos retos, desafíos para las personas, que implican unos nuevos problemas, sin duda. Pero finalmente, como iglesia y como comunidad cristiana, pretendemos dar una opción, una respuesta, un camino para poder entender cómo ser de bendición para estas personas, estas familias enteras, donde van niños pequeñitos. Hace poco tuvimos a unos migrantes aquí en nuestra iglesia que venían desde Honduras y traían bebés pequeños. Estoy seguro que para muchos creyentes es desafiante escuchar palabras como estas y claro, también algunas de ellas provocarán algo de polémica. En nuestro caso queremos resaltar la alusión a la parábola del buen samaritano, muy conocida hasta para los que no saben mucho de la Biblia. Y es interesante que el Señor pronunció este relato en respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? En nuestro próximo programa de La Vida Ahora, queremos plantearnos la pregunta, ¿es el migrante mi prójimo? No se lo pierda. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Si tienes alguna pregunta o duda, te invitamos a que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y esperamos contar con tu sintonía en La Vida Ahora, en este canal, en una próxima oportunidad.